Roma fue el mayor imperio del mundo antiguo. Gobernó con leyes, con ejércitos, con diplomacia, pero también con sangre, miedo y locura. No todos sus emperadores fueron sabios. Algunos cruzaron los límites de la cordura, se creyeron dioses, asesinaron a sus familias, torturaron por placer y convirtieron el poder en un espectáculo de terror. Hoy, en Roma prohibida, abrimos las puertas del lado más oscuro del trono imperial. Esta es la historia real de los emperadores malditos de Roma, aquellos que, con la corona en la cabeza, descendieron a la locura. Todo comienza con Calígula. Nacido en el año 12 d.C., su nombre real era Cayo Julio César Germánico. Hijo de un general querido y nieto político de Augusto, creció rodeado de poder, adulación y muerte. Su padre fue envenenado, su madre y hermanos ejecutados por órdenes del emperador Tiberio. Calígula sobrevivió en silencio, observando. Cuando Tiberio murió, el joven Calígula fue proclamado emperador con solo 24 años. Al principio, fue adorado. Liberó a presos, entregó bonificaciones, prometió restaurar la gloria de Roma. Pero pocos meses después, cambió. Algunos dicen que fue por una enfermedad cerebral, otros que la máscara cayó. Lo cierto es que Calígula se transformó en un tirano impredecible. Se creía un dios. Mandó construir estatuas suyas en templos. Quiso ser adorado como Júpiter. Ordenó sacrificios humanos en su honor. Se paseaba por el palacio con túnicas divinas. Hablaba con la luna y con estatuas. Pero su crueldad era aún peor. Se decía que disfrutaba viendo torturas, que obligaba a padres a presenciar la ejecución de sus hijos, que mantenía relaciones con sus hermanas, y una de ellas, Drusila, murió en circunstancias misteriosas. Calígula lloró su muerte, y luego la deificó. Su megalomanía llegó al extremo cuando, según las fuentes, quiso nombrar cónsul a su caballo Incitatus. Mandó construir un palacio para el animal con esclavos, joyas y banquetes. Algunos creen que era una burla al Senado, otros un signo claro de demencia. Su final llegó rápido. En el año 41, tras 4 años de horror, fue asesinado por su propia guardia. Lo apuñalaron en un pasillo del palacio. Su esposa e hija fueron ejecutadas poco después. Pero Roma aún no había visto lo peor. Décadas después nació otro monstruo, Nerón, hijo de Agripina la Menor, nieta de Augusto. Nerón ascendió al trono a los 17 años. Al principio, fue guiado por sabios como Séneca. El pueblo lo celebró. Redujo impuestos, organizó juegos, promovió el arte. Pero el poder corrompe, y en el caso de Nerón, lo destruyó. Mandó asesinar a su madre Agripina temiendo que lo traicionara. Luego mató a su esposa Octavia. Se casó con Popea Sabina, a quien también asesinó, según algunos relatos, con una patada durante un embarazo. Nerón se creía un artista incomprendido. Cantaba en público, tocaba la lira, actuaba en teatros. Obligaba a senadores a aplaudirlo durante horas. Abandonó los deberes imperiales por sus delirios creativos. En el año 64, un gran incendio arrasó Roma. Muchos creyeron que él mismo lo provocó para reconstruir la ciudad a su gusto. De hecho, erigió su suntuoso palacio, la Domus Aurea, sobre las ruinas. Fue el primero en perseguir cristianos, usándolos como chivos expiatorios. Los arrojó a las fieras, los crucificó, los quemó vivos como antorchas humanas. El Senado empezó a conspirar. Gobernadores se rebelaron, y en el año 68, abandonado por todos, Nerón se suicidó. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Pero Roma no descansó. Décadas después, llegó otro tirano, Cómodo. Hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, Cómodo fue criado entre filósofos y generales, pero no heredó la sabiduría de su padre. Amaba los lujos, los espectáculos y la sangre. Se creía la reencarnación de Hércules. Mandó hacer estatuas suyas con piel de león y garrote. Exigía ser llamado Hércules invicto. Luchaba en la arena como gladiador, pero siempre contra rivales desarmados o ya heridos. Se decía que cobraba sumas exorbitantes por cada combate. Mandó ejecutar a senadores por capricho. Vendía cargos públicos al mejor postor. Se rodeó de aduladores, brujos y amantes peligrosas. Roma se sumía en el caos.
Finalmente, su concubina Marcia, temiendo por su vida, organizó su asesinato. Fue estrangulado en su baño por un atleta. El Senado lo condenó a la damnatio memoriae, su nombre borrado, sus estatuas destruidas. Pero el delirio no terminó. En el siglo III, otro nombre brilló con escándalo, Elagábalo. Nacido en Siria, fue proclamado emperador a los 14 años. Era sumo sacerdote del dios El-Gabal, una deidad solar oriental. Cuando llegó a Roma, trajo su culto, su piedra sagrada y el caos. Mandó construir un templo para su dios. Obligó a los senadores a adorarlo. Se vestía con túnicas femeninas, se maquillaba, se casó con sacerdotes y gladiadores. Algunos textos afirman que ofrecía oro a médicos para transformarlo en mujer. No respetaba tradiciones, ni leyes, ni el pudor. Organizaba banquetes obscenos, rituales sangrientos, juegos crueles. Se decía que servía comida falsa a sus invitados, o los asfixiaba con pétalos de rosa. El Senado lo odiaba, el pueblo lo despreciaba. Finalmente, fue asesinado por su propia guardia, junto con su madre. Su cuerpo fue arrojado al Tíber. Su reinado duró apenas 4 años, pero dejó una marca imborrable. Estos emperadores no fueron los únicos. Domiciano, Caracalla, Heliogábalo, Maximino el Tracio, muchos otros cruzaron la línea entre el poder y la locura. Algunos ejecutaron miles por paranoia. Otros convirtieron el imperio en un burdel. Y todos, de una u otra forma, mostraron que incluso la gloria de Roma tenía su lado oscuro. La historia los llama malditos. ¿Pero fueron simplemente locos? ¿O fueron producto de un sistema que concentraba tanto poder en una sola persona que era imposible no corromperse? En Roma, el emperador era Dios, juez, general y dueño de vidas. No había límites ni oposición real. Y cuando a un hombre se le concede todo, lo primero que pierde es la razón. En Roma prohibida, recordamos estas historias no por morbo, sino por advertencia. Porque detrás del mármol, del oro y de las coronas hubo gritos, lágrimas y horror. Roma brilló como ninguna, pero también cayó como ninguna. Y en gran parte fue por estos hombres que confundieron poder con divinidad y locura con grandeza.